¿Qué pasaría si el sol se desvaneciera? Imagina que estás en tu día a día. Es una tarde soleada. Quizás estás caminando por un parque, conduciendo de vuelta a casa, o simplemente mirando por la ventana. De repente, sin previo aviso, sin ningún sonido, el sol desaparece. No explota, no se convierte en una supernova. Simplemente se apaga, como si alguien hubiera pulsado un interruptor cósmico. ¿Qué sentirías en ese preciso instante? Bueno, la respuesta es sorprendente. Durante los primeros 8 minutos y medio, no sentirías absolutamente nada. Nada en absoluto. La luz y la gravedad del Sol no viajan de forma instantánea. Tardan aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Así que, durante esos primeros minutos, seguiríamos viendo el Sol en el cielo, sintiendo su calor, completamente ajenos a la catástrofe que ya ha ocurrido. Los pájaros seguirían cantando, las plantas continuarían su fotosíntesis, y la humanidad seguiría con sus vidas, ignorantes del hecho de que nuestro astro rey ya no existe. Sería el periodo de calma más aterrador de la historia. Una cuenta atrás, silenciosa, hacia la oscuridad eterna. Pasados esos 8 minutos y medio, la noche caería de forma abrupta y total. No sería un anochecer gradual, sería un apagón instantáneo a escala planetaria. Imagina la confusión. Estás en plena luz del día y en un parpadeo te sumerges en una oscuridad más profunda que la de cualquier noche que hayas experimentado. Las estrellas, que antes eran invisibles por el brillo del sol, ahora llenarían el cielo con una claridad espectacular. Un espectáculo cósmico sobrecogedor. La Vía Láctea se vería como una autopista de diamantes, pero sería un consuelo muy pequeño ante el pánico global que se desataría. La luna, que solo brilla por reflejar la luz del sol, también desaparecería de nuestra vista. El cielo nocturno sería un lienzo negro salpicado únicamente por el brillo lejano de las estrellas y los planetas, que también irían desapareciendo, uno a medida que la luz solar dejara de alcanzarlos. Pero la pérdida de la luz es solo el principio. El problema más grave, el que sella nuestro destino, es la pérdida de la gravedad. La Tierra orbita alrededor del Sol, porque la inmensa masa del Sol curva el tejido del espacio-tiempo, manteniéndonos atrapados en una trayectoria elíptica. Sin el Sol, esa fuerza gravitacional se desvanece. En el mismo instante en que la oscuridad nos envuelve, la Tierra dejaría de girar en su órbita y saldría disparada en línea recta hacia el vacío del espacio, como una piedra lanzada por una onda. Nos convertiríamos en un planeta errante, una nave espacial huérfana, viajando a una velocidad de casi 30 kilómetros por segundo. Ahora, hablemos de la temperatura. Sin la energía del Sol, la Tierra empezaría a enfriarse rápidamente. La temperatura global, que promedia unos 15 grados Celsius, caería en picado. En la primera semana, la temperatura promedio de la superficie se desplomaría por debajo de los 0 grados. Los océanos, que son enormes reservas de calor, tardarían más en congelarse, pero eventualmente una gruesa capa de hielo comenzaría a formarse en su superficie. En menos de un año, la temperatura global se estabilizaría en unos escalofriantes 100 grados bajo cero. La superficie de la Tierra se convertiría en un desierto helado, similar a la Antártida, pero a escala planetaria y mucho, mucho más frío. ¿Y qué pasaría con la vida? La fotosíntesis se detendría al instante. Sin luz solar, las plantas, las algas y el fitoplancton, la base de casi todas las cadenas alimentarias de la Tierra, morirían en cuestión de días o semanas. Los herbívoros que dependen de ellas morirían de hambre poco después. Y los carnívoros, que se alimentan de los herbívoros, les seguirían. La mayoría de la vida en la superficie estaría condenada. Los grandes árboles podrían sobrevivir durante algunas décadas, gracias a sus reservas de azúcar, pero sin la capacidad de crear más energía. Su destino también estaría sellado. Se convertirían en esqueletos
congelados en un paisaje desolado. Pero, ¿podría sobrevivir la humanidad? La respuesta es un quizás muy frágil y aterrador. Nuestra única esperanza estaría bajo tierra o bajo el mar. Tendríamos que buscar refugio cerca de las fuentes de calor geotérmico de la Tierra, como los volcanes o las fallas tectónicas. Islandia, con su abundante actividad geotérmica, podría convertirse en uno de los últimos bastiones de la humanidad. Podríamos construir asentamientos subterráneos, utilizando el calor del núcleo terrestre para generar electricidad, calentar nuestros hogares y, lo más importante, cultivar alimentos en invernaderos hidropónicos, iluminados con luz artificial. Sería una existencia claustrofóbica, una vida en la oscuridad perpetua, mirando hacia un cielo que ya no nos pertenece. Sorprendentemente, la vida no desaparecería por completo. En las profundidades de los océanos, cerca de las chimeneas hidrotermales, existen ecosistemas enteros que no dependen de la luz solar. Son comunidades de organismos quimiosintéticos, bacterias que obtienen su energía de las reacciones químicas de los compuestos de azufre que emanan del interior de la Tierra. Los gusanos de tubo gigantes, los cangrejos y otros extraños seres que prosperan en estas profundidades. Abacelis ni siquiera notarían que el sol ha desaparecido. Para ellos, la vida seguiría como siempre, en una oscuridad total y a presiones aplastantes. La superficie de los océanos se congelaría, creando una capa de hielo de kilómetros de espesor que aislaría las profundidades, atrapando el calor geotérmico restante y permitiendo que estos ecosistemas sobrevivieran, quizás durante miles de millones de años. Mientras tanto, nuestro planeta, errante, continuaría su viaje a través de la galaxia. Sin un sol que nos ancle, nuestro destino sería impredecible. Podríamos vagar por el espacio interestelar durante eones, un mundo helado y muerto a la deriva. O, con una probabilidad increíblemente pequeña, podríamos ser capturados por la gravedad de otra estrella. Si tuviéramos la suerte cósmica de entrar en una órbita estable, alrededor de una nueva estrella, en la zona habitable, el hielo que cubre nuestro planeta podría empezar a derretirse. Quizás, solo quizás, después de millones de años, la vida podría tener una segunda oportunidad. El agua líquida volvería a fluir, y los microbios supervivientes en las profundidades podrían evolucionar para recolonizar la superficie. Sería un renacimiento planetario, una nueva primavera, después de un invierno cósmico inimaginablemente largo. Pero las probabilidades de un final tan afortunado son astronómicamente bajas. Lo más probable es que nuestro viaje nos lleve a colisionar con otro planeta, una estrella, o incluso a ser engullidos por un agujero negro. Nuestro planeta, que una vez fue un vibrante punto azul pálido lleno de vida, se convertiría en otro trozo de escombro cósmico, un recuerdo congelado de lo que fuimos. Así que, la próxima vez que sientas el calor del sol en tu piel, tómate un momento para apreciarlo. No es solo una estrella lejana en el cielo, es el motor de nuestro planeta, el corazón de nuestro sistema solar, la fuente de toda la energía que nos mantiene vivos. Es la razón por la que estamos aquí. Sin él, solo seríamos un trozo de roca congelada, perdido en la inmensa y silenciosa oscuridad del universo. La desaparición del sol no sería solo el fin de un día, sería el fin de nuestro mundo, tal y como lo conocemos. Sería el inicio de una noche eterna.